Muy buen día, tengan todos ustedes. Bueno, pues continuando con esta serie de conferencias en torno a temas de la historia del estado de Hidalgo, quiero este día compartirles un avance de una serie de trabajos en torno a la evangelización mesoamericana desde el estado de Hidalgo. Y pues bueno, para ello quiero presentarles a ustedes una serie de imágenes. Siempre el tema de la evangelización mesoamericana en México trae una serie de elementos de mucho interés por considerarse en algunos casos el parte de la fundación de lo que hoy somos, ¿no? Como mexicanos. Sin embargo, bueno, siempre el tema de la evangelización, como es el de la conquista, se ha sometido siempre al debate, a la controversia, aún hoy actualmente, en donde se ha cuestionado todos los métodos que tuvieron los frailes. Y pues bueno, con este trabajo quiero dar seguimiento a una temática bastante interesante que es los usos de la historia, ¿no? Y pues bueno, vemos aquí una tradicional, por así decirlo, una imagen recurrente en el imaginario colectivo, ¿no? Es el fraile que eh, evangeliza a un indígena sumiso que acepta de inmediato el cristianismo. Pero bueno, para dar sin más preámbulo, lo que quiero mostrar aquí en esta ocasión es un repaso muy rápido, no es exhaustivo respecto a los trabajos que se han hecho en torno a este tema dentro del estado de Hidalgo. Y pues bueno, para ello, quiero comentar primero que las primeras publicaciones en torno al tema los podemos encontrar por ahí del año de 1920, 1930. Claro que el tema de la evangelización pues proviene desde las crónicas mismas del siglo XVI. Sin embargo, yo quiero aquí poner la referencia únicamente a lo que ha ocurrido en el estado de Hidalgo, ¿no? Sabemos que el catálogo de construcciones religiosas pues va a tener algún tema, un apartado especial a la creación de las primeras construcciones religiosas, que es un texto de consulta imprescindible para todo aquel que quiera conocer el patrimonio material del estado de Hidalgo en materia religiosa. Y pues bueno, los textos clásicos, como es el de don Mariano Cuevas, que es la historia de la iglesia en México, jesuita, y también el del religioso Robert Ricard, en La Conquista Espiritual, cuyo libro pues hizo que el término conquista espiritual pues se hiciera mucho más amplio, ¿no? Va a haber un segundo momento, que son el de las monografías, cuando a raíz del catálogo en construcciones religiosas, a raíz de que empieza a conocerse, bueno, pues se dan más, existen más estudios, se explora de manera particular los conventos, siendo quizá los más estudiados en algún momento dentro del estado de Hidalgo, pues son los de Actopan y en segundo momento los de Izmiquilpan por la monumentalidad de estos. Posteriormente van a estudiarse otros monumentos de manera particular, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Bueno, dentro del Centro de algunas Investigaciones Históricas había una corriente por parte del sacerdote Héctor Samperio. Héctor Samperio va a estudiar el tema de la evangelización, no desde el punto de vista artístico, arquitectónico, sino dentro del punto de vista de su acción misionera en la Sierra Gorda y en el noreste del actual territorio mexicano, además de los colegios de propaganda FIDE, donde el Colegio de San Francisco va a fungir como un particular punto de partida hacia las regiones agrestes de la sierra y del norte
del país. Entonces, pues bueno, lo que se va a encontrar en estos trabajos, siendo quizás lo mismo los trabajos de Lino Gómez Canedo, un sacerdote, perdón, un fraile franciscano que va a seguir o siguiendo esta huella del célebre Junípero Serra, pues va a crear también esta parte de la creación de estas misiones, ¿no? Olvidé, por cierto, mencionar que también están las biografías, ¿no? Como es la de Octaviano Valdés sobre el padre Tembleque y de López Beltrán sobre Antonio de Roa. Bien, posteriormente, conforme se van estudiando y se van abriendo estos conventos con una vista turística, van a crearse libros de gran formato durante los años 80, de la década de los 80 del siglo XX, y pues van a verse desde el punto de vista artístico, van a apreciarse estos trabajos con imágenes a color, con una puesta particular de atención hacia la pintura mural, ¿no? Y esto va a generar trabajos interesantes, sobre todo no tanto desde el punto de vista académico, pero sí desde el punto de vista del arte, ¿no? De la apreciación del arte. Posteriormente van a venir estudios académicos, va a ser otra corriente, sobre todo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de donde van a provenir estudios de carácter arquitectónico para entender al proceso de evangelización dentro de este punto de vista de los conventos, ¿no? Como materialización de la evangelización. Provienen sobre todo de tesis de maestría, de doctorado, que posteriormente van a hacerse libros. Y bueno, pues van a estudiar, van a dedicar parte de su texto a entender la presencia de los frailes mendicantes principalmente en la Sierra Alta, ¿no? Que había sido una región poco estudiada. ¿Por qué? Porque no había un camino carretero, ¿no? Sabemos que fue inaugurado hacia 1972 y esto permitió conocer o que se conocieran monumentos tan interesantes como Atotonilco el Grande, Mestitlán, Santa María Xochoteco, Zacualtipán, Molango, Tlanchinol, y ya con el tiempo pues se van a crear, se van a diversificar los estudios, ¿no? Y bueno, los trabajos recientes, ¿no? De tanto de difusión, ¿no? Como este del convento de Actopan, de Izmiquilpan, por parte del arquitecto Luis Corrales, como trabajos de carácter académico, como es los conventos del Estado de Hidalgo, de Víctor Manuel Ballesteros, o bien un trabajo bastante interesante que es el de Chichicastla, interesante porque se trata de una comunidad pues una comunidad minúscula de un municipio como Tlahuiltepa, un municipio serrano, un municipio agreste, de difícil acceso, y bueno, pues que va a poseer nada menos que dos conventos del siglo XVI, y uno de ellos, pues bueno, el famoso de la ermita, ¿no? Con la particularidad de que se inspiró su construcción en el célebre monasterio de Montserrat, cercano a Barcelona, España. Y pues bueno, de manera rápida, a manera de conclusión, prevalecen los estudios en torno a los agustinos. Los agustinos son los favoritos para los investigadores del proceso de evangelización en el estado de Hidalgo, a diferencia de los franciscanos. Sin embargo, el estudio de la evangelización en Hidalgo no se ha estudiado desde sus métodos, está casi exclusivamente dirigido al estudio del arte y la arquitectura conventuales. Se ve al convento como una consecuencia de la evangelización, como una consolidación de la evangelización, no debe de verse como el inicio de la evangelización. A veces se tiene la creencia, por ejemplo, a Totonil, como Lango, que los conventos fueron construidos de inmediato que llegaron los frailes, ¿no? Sin embargo, eso es lo que hace falta entender el proceso, ¿no?
Y bueno, pues parte de estas conclusiones o de estos trabajos es que la monumentalidad agustina, como la podemos ver, apreciar en Mestitlán, por ejemplo, en Molango, no pudo verse reflejado en conventos como los de Chichicastla o Chapulhuacán o o Yuriria. La Sierra Alta ha sido la más estudiada respecto a la evangelización y pues bueno, mucho de ello tiene que ver con la presencia de Fray Antonio de Roa, ¿no? Y bueno, pues también señalar que las crónicas religiosas se han utilizado como fuentes casi únicas, ¿no? Como geografías de una que tratan de ver al fraile de manera apologética, sin una visión crítica que posteriormente pues ha crecido, y una de esas visiones críticas pues es pensar que él no actuó solo, ¿no? Que no actuaron los frailes solitarios entre las serranías, sino que pues tuvieron la ayuda de indígenas conversos que los apoyaron en este proceso, ¿no? Como lo podemos ver en las pinturas de Izmiquilpan. Entenderse en todo el proceso evangelizador como un todo y pues bueno, el reto pues no es concentrar todo en la arquitectura y bueno, pues el tema o también una de las ideas es no generalizar, ¿no? Como sucede con el tema de la conquista y pensar que de la misma manera que fue evangelizado los franciscanos en el altiplano, de la misma manera lo hicieron los agustinos o los dominicos u otras órdenes religiosas en otras regiones del país. Y bueno, pues de esto se deriva que hay algunos mitos precisamente derivados de esta evangelización, del tema de la evangelización, como señalar que los conventos siempre fueron construidos sobre promontorios prehispánicos. Hay excepciones, desde luego, pero no era una regla, ¿no? Se utilizaban, sí, materiales provenientes de algunos templos, sin embargo, no en todas las ocasiones se construyeron sobre pirámides, ¿no? Como se ha hecho creer en algunos momentos, ¿no? Los conventos fueron construidos como fortalezas para ataques indígenas, más bien era una reminiscencia de aquella España medieval, ¿no? Y de ahí que algunos tuvieran esa característica arquitectónica, lo que mencionaba, ¿no? Que actuaron solo los frailes o que se construyeron de inmediato a la llegada de los mismos los conventos. Y otra también, pues entender que los frailes no fueron etnógrafos o antropólogos como se ha querido creer. Hay investigaciones en las que se señalan que no fueron precisamente estos sus objetivos, ¿no? Hay que precisar que sus objetivos a final de cuentas pues era el conocimiento de la cultura, de las culturas mesoamericanas para poder erradicar la idolatría, ¿no? Y pues bueno, esto también señalar que los indígenas aceptaron de inmediato la nueva religión como entes pasivos, como lo muestro en la imagen, y pues que los conventos son ex conventos, ¿no? Pues siguen siéndolo, de hecho uno de los ejemplos es mencionar la alhóndiga de Granaditas, que ya no es una alhóndiga, pero se le considera así, o bueno, como en España, que siguen nombrando al monasterio del Escorial, que ya no es como tal un monasterio, sino un importante museo, pero bueno, sigue llamándose así. Y aquí he puesto una imagen en donde hay una serie de imprecisiones, ¿no? Como decir que fue construido entre 1517 y 1520, y que aún no se ha removido este error, ¿no? Porque es inverosímil creer que durante la propia llegada de los españoles, cuando apenas estaban iniciando sus expediciones hacia Mesoamérica, ya se estaban construyendo estos conventos. Y bueno, pues esto también proviene de la evolución del pensamiento crítico de la evangelización, ¿no? Desde la apología que se hace a los frailes, como las crónicas religiosas del siglo XVI, hasta los estudios críticos. Y pues para esto yo recomiendo la lectura de algunos trabajos, entre ellos los de George Kugler, la de arquitectura mexicana, y los de Antonio Rubial en torno al cristianismo en Nueva España, y desde luego pues algunos otros trabajos al respecto. Y bueno, por último, señalar que ha sido fuerte la presencia de los conventos mendicantes, que los mismos ayuntamientos
del estado de Hidalgo han utilizado estos símbolos, ¿no? Para estos símbolos de identidad como parte de los logos de sus propias administraciones, que es otro tema del que se hablará en otra ocasión. Pues bueno, agradecerles como siempre este espacio. Espero sus comentarios y sus observaciones. Les agradezco mucho su atención. Que estén muy bien. Hasta luego.